Buenas, ¿cómo están? Buenos días. Soy Gedeo, tengo 20 años y hoy es mi 30º devocional. Creo que es mi 30º devocional. O duodécimo. Creo que es 30º. Bueno, no importa. El día de hoy vamos a ver el Salmo 97, versículo 6, llamado Vivir su gloria. Bien, dice, los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. En en otra versión dice, los cielos reconocen su justicia, los pueblos contemplan su poder. Y en otra versión, los cielos proclaman su bondad, todos ven su gloria. Es decir, los cielos, en un sentido no literal, sino representativo, somos nosotros. Como dice, no un sentido literal, sino un sentido representativo. En Juan 17:16, por si quieren buscarlo, dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, nosotros le pertenecemos a Dios, fuimos comprados por precio de sangre, está escrito. Entonces, fuimos comprados por precio de sangre y dice en primera de Pedro, capítulo 2, creo que versículo 10, dice, ya les voy a decir bien. Pero bueno, básicamente dice de que nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos de Dios y le servimos a Dios para gloria suya, claro. Dice, ustedes en cambio son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Entonces, somos el pueblo de Dios, somos un linaje escogido y le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, cuando la palabra dice, los cielos proclaman su justicia, implica que nosotros, de manera representativa, proclamamos su justicia. Dirás, ¿cuál es su justicia? Nosotros proclamamos al Jesús crucificado, que, como está escrito, es locura para los sabios de este mundo, pero dice también la palabra, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los sabios y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los fuertes. En Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, nos dice de que aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador será salvado, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Por lo tanto, la justicia está en que confesamos al Señor Jesús, lo creemos en nuestro corazón. El creerlo según la antigüedad no implicaba algo tan simple como hoy en día que dicen yo creo en esto otro, sin embargo no hacen nada al respecto. La creencia implicaba más que una vivencia, era una vivencia la creencia. Entonces, digamos, tú crees que eres un ser humano, claro, todos los creemos, y tú, a base de tu creencia de que eres un ser humano, te comportas como un ser humano. Si crees que eres un animal de cuatro patas, un perro, digamos, pero crees literalmente que eres un perro, te vas a comportar como tal. Lo que tal pienso, tal soy, dice la escritura. Entonces, la justicia es haber reconocido a Jesús como Hijo de Dios. Y la bondad está en Juan 3:16, que es un versículo súper conocido, que es de tal manera amó Dios a su único Hijo, no, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer a todo aquel que en él crea, todo aquel que recibe al Señor Jesús, todo aquel que vive en el Señor Jesús, todo aquel que lo proclama al Señor Jesús, tendrá vida eterna, ¿no? Entonces, para que los pueblos vean su gloria, debemos ser reflejos
Así el Señor nos prepara. En Zacarías 13:9 hay un versículo hermoso que dice lo siguiente. Pero bueno, básicamente para que los pueblos vean la gloria de Dios en nosotros, debemos practicar, vivir la santidad. Porque está escrito, sin santidad nadie verá a Dios. Dice, yo haré pasar ese tercio por el fuego, y los purificaré como se purifica la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo escucharé. Yo diré, este es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Bien, en estos casos sean ellos proclamarán el nombre de Jehová. Y nosotros diremos, Él es nuestro Dios, y Él dirá, este es mi pueblo. Si bien Él nos va a purificar como el oro y la plata, o sea, si no mal recuerdo, cuando se purifica el oro y la plata, el chabón que lo está purificando sabe que está listo cuando ve su reflejo. Entonces, como vivas imágenes de Cristo debemos vivir, predicar y ser su evangelio. Lo más importante es las almas, no es el ministerio, no son los dones, no es el llamado, son las almas. Las almas es lo más importante. Cuando entiendes eso, ya estás hecho. Amor a la iglesia y amar a Dios sobre todo. Claro, porque muchos queremos, o sea, yo amo a Dios y muchos queremos amar a Dios, pero también nos inclinamos más a lo que es el ministerio, a lo que es la iglesia, a lo que podemos recibir, pero nosotros ya recibimos todo, ya, y la palabra dice todas las promesas que Dios nos tiene, la palabra dice que nada nos va a faltar, la palabra dice que, o sea, la palabra básicamente nos está diciendo que ya tenemos absolutamente todo. Entonces, si la palabra dice que ya tenemos todo, ¿por qué creer más? Entonces, solo lo justo y necesario. ¿Cuál es lo justo y necesario? Almas para Dios, amar a la iglesia, porque amar a la iglesia es necesario, porque dice también la escritura en Juan 17, que ellos sean uno como nosotros somos uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. O sea, la iglesia debe ser uno entre ella y uno en Cristo, porque somos un solo cuerpo. La mano no puede independizarse del ojo, ni el oído se puede independizar de la boca. Nos necesitamos mutuamente. Y amar a Dios sobre todas las cosas, porque está escrito, amarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. O sea, Dios es el centro, Dios es el primero, el centro y el último, es el alfa y la omega, el principio y el fin, pero Él es el centro por el cual todas estas cosas funcionan de manera equilibrada, sin que salgan mal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es proclamar su justicia. No tengas vergüenza de predicar al Cristo vivo, porque escrito está, aquel que se avergüenza del Hijo del Hombre, él se avergonzará cuando llegue en su gloria. Pero también está escrito, y esto es algo bastante serio que tenemos que tomar en cuenta, porque Dios nos pedirá cuenta a mí, sobre todo a mí, y a cada uno de nosotros. Y es en lo que ya dice la Escritura. Dice, bien. Pero si el malvado se convierte de todos los pecados que has cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá y no morirá. Ninguna de las ofensas que haya cometido le será recordada a causa de la justicia que ya ha practicado. Vivirá. ¿Acaso desoyó la muerte del pecador, oráculo del Señor, y no que se convierta de su mala conducta y viva? O sea, está hablando el Señor. Y cuando el pecador, cuando el impío, cuando el malvado se convierte de su maldad, Él le retribuye la justicia de haberse convertido de su maldad. ¿Cuál es nuestra justicia? Recibir al Señor Jesús y vivir esa justicia. Vivir esa justicia implica vivir en santidad. Entonces, lo que como nosotros debemos vivir es practicando la justicia, porque también
si no mal recuerdo, aquí en Primera de Juan nos habla justamente eso. Dice, el que dice que permanece en él debe proceder como él. O sea, la palabra es clarísima. El que dice que permanece en él debe proceder como él. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si bien una cosa es practicar, la otra cosa es tropezar. Dice la palabra, 7 veces tropezará justo, más 8 Dios lo levantará. O sea, tropezar puedes tropezar, pero ceder a propósito y, o sea, pecar, vamos a pecar conscientemente todos. Digo, practicar ese pecado, vivirlo y no arrepentirte, sino que excusarte y no querer disculparte con Dios ni arrepentirte, valga la redundancia. Practicar el pecado es vivirlo. Tropezar es tener de vez en cuando un tropiezo, no es intencional. Tratas de no caer, pero si caes le pides a Dios disculpas, porque también está escrito que tenemos un abogado que es el Señor Jesucristo el justo, que Él nos defiende de las acusaciones del enemigo. Pero si tú practicas el pecado, caminas en tinieblas, lo que yo recomiendo es que vayas a Primera de Juan 1:9 y que confieses tus pecados a Dios, porque puedes ser salvado. Y vivir su justicia, vivir su gloria, es lo mejor que hay. Hacer su voluntad es lo mejor que hay. Así que, bueno, hoy también fue relativamente corto. Que Dios te bendiga, que te llene de muchas bendiciones y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén y amén.